llamo David Morales y soy originario de San Felipe del Agua, un pintoresco pueblo enclavado en la sierra de Oaxaca. La historia que voy a contar no es fácil de compartir, pero siento que debo hacerlo para advertir a otros. Todo ocurrió una noche en la que la curiosidad nos llevó por un camino que jamás debimos transitar. Era una noche de luna llena, y mis amigos Marco y Elena me convencieron de explorar un sendero en el bosque que llevaba a una vieja choza conocida por ser un sitio de brujería. La gente del pueblo decía que ahí vivía una anciana que practicaba rituales oscuros, pero nosotros, jóvenes incrédulos, tomábamos esas historias como simples leyendas. «Vamos, David, no seas miedoso», me dijo Marco con una sonrisa desafiante. Elena asintió. «Solo queremos ver si es verdad lo que cuentan. Además, la vista de la luna desde allí es impresionante». A regañadientes acepté. Tomamos linternas y emprendimos el camino. El sendero estaba rodeado de árboles altos cuyas ramas formaban sombras inquietantes. El viento susurraba entre las hojas, creando un sonido que se asemejaba a murmullos. Caminamos durante 1 hora hasta que llegamos a un claro. Allí, en el centro, se erguía la choza de madera. La estructura estaba cubierta de musgo y rodeada por figuras talladas en piedra que parecían representar criaturas deformes. «Esto da mala espina», dije, sintiendo un escalofrío. Marco se burló. «No seas paranoico, vamos a acercarnos». Elena también mostró nerviosismo, pero siguió a Marco. Yo no quería quedarme solo, así que los acompañé. Al llegar a la puerta, notamos que estaba entreabierta. Un hedor nauseabundo salía del interior. «Esto es una mala idea», dije en voz baja. Marco, sin hacer caso, empujó la puerta y entró. Elena y yo lo seguimos, a pesar de que todo mi cuerpo me pedía que huyera. El interior de la choza estaba iluminado por velas negras dispuestas en círculo. En el centro había un altar cubierto de objetos extraños, huesos, plumas y frascos con líquidos de colores perturbadores. «Esto es de locos», susurró Elena. De repente, escuchamos un ruido proveniente de una de las esquinas. Apuntamos las linternas y vimos algo que nos dejó petrificados. Una figura encorvada, con la piel arrugada y el cabello canoso. Se levantó lentamente. Sus ojos eran 2 pozos negros llenos de odio. «¡Intrusos!», gritó con una voz gutural. El miedo nos paralizó. La mujer levantó una mano y comenzó a murmurar palabras incomprensibles. El aire se volvió denso y una fuerza invisible nos empujó hacia la pared. «¡Corran!», grité, reuniendo el poco valor que me quedaba. Logramos salir de la choza tambaleándonos. El bosque, que antes había sido un lugar tranquilo, ahora estaba envuelto en una oscuridad sofocante. Las sombras parecían moverse y extraños susurros llenaban el aire. Corrimos sin mirar atrás, pero el camino que habíamos tomado había desaparecido. Era como si el bosque nos hubiera atrapado. Elena comenzó a llorar. «No podemos estar perdidos. El sendero estaba aquí», dijo Marco desesperado. Tratamos de orientarnos, pero cada paso que dábamos nos llevaba más profundo a la espesura. De repente, escuchamos el crujir de ramas. Una figura oscura se movía entre los árboles, siguiéndonos. «No es posible», susurré, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. La figura se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi su rostro. Era la misma anciana de la choza, pero ahora su piel estaba cubierta de llagas y sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Nunca debieron venir aquí», dijo con una sonrisa siniestra. Intentamos correr, pero nuestras piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera anclados al suelo. La mujer comenzó a recitar un cántico y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Pensé que todo había terminado, pero entonces Elena, con una valentía que no sabía que tenía, sacó una medalla de San Benito que llevaba colgada al cuello y la levantó hacia la anciana. «En el nombre de Dios, aléjate de nosotros», gritó.
La mujer soltó un alarido y retrocedió, cubriéndose el rostro. Aprovechamos el momento para correr. No sé cómo, pero de alguna manera logramos encontrar el camino de regreso al pueblo. Cuando llegamos, el padre Julián nos esperaba en la iglesia. Al escuchar nuestra historia, su rostro se puso pálido. Han tenido un encuentro con una bruja poderosa. Deben estar agradecidos de haber salido con vida, dijo mientras nos rociaba con agua bendita. Desde aquella noche, el bosque quedó prohibido para nosotros. La choza fue destruida por el pueblo, pero el temor a lo que había sucedido nunca desapareció. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, puedo escuchar el eco de aquella risa siniestra. Y aunque trato de convencerme de que todo quedó atrás, en el fondo sé que las sombras del bosque nunca nos dejarán ir del todo. Mi nombre es José Ramírez y soy originario de un pequeño pueblo en el Estado de México, conocido como San Bartolo. La vida aquí siempre ha sido tranquila: cultivos, tradiciones religiosas y noches estrelladas. Pero una noche de octubre, todo cambió. Ahora, cada vez que el reloj marca la medianoche, revivo los gritos y el olor a cera derretida mezclada con sangre. Todo comenzó cuando mi amigo Edgar me invitó a una reunión secreta en el monte. Decía que quería mostrarme algo que había descubierto en una caminata reciente. Es algo impresionante, pero también peligroso, me advirtió con una sonrisa nerviosa. Sin pensarlo mucho, acepté. La curiosidad siempre ha sido mi debilidad. Nos encontramos en la entrada del sendero a las 10 de la noche. Edgar llevaba una linterna y un morral lleno de velas. El aire era frío y cortante. El viento susurraba entre los árboles como si intentara advertirnos que nos alejáramos. Caminamos por casi media hora hasta llegar a un claro rodeado de árboles nudosos que se alzaban como garras hacia el cielo. En el centro había una especie de altar rústico hecho con piedras apiladas. Sobre él, restos de velas negras y manchas oscuras que se incrustaban en las piedras. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Edgar encendió una de las velas que había traído y la colocó sobre el altar. No lo sé, pero dicen que aquí hacen rituales. Yo vine hace unos días y escuché algo raro. Quise ver si hoy también pasa. El aire se volvió más pesado, cargado de una energía que erizaba la piel. Pensé en regresar, pero algo me mantenía clavado en ese lugar, como si el mismo bosque no quisiera dejarme ir. Entonces, el silencio se rompió. Un lamento desgarrador sonó entre los árboles, como si alguien estuviera siendo torturado. Edgar y yo nos miramos pálidos. Seguramente es un animal. Traté de convencerme, aunque mi voz temblaba. El lamento se convirtió en risas, pero no eran risas humanas. Eran guturales, casi animalescas. Luego comenzaron las voces. Voces apagadas que venían de todas direcciones, pronunciando palabras en un idioma que no reconocía. Edgar apagó la vela y me agarró del brazo. «Vámonos, esto no está bien». Corrimos por el sendero, pero los susurros nos perseguían. Eran como si algo invisible se moviera entre los árboles, acechándonos. Tropecé y caí al suelo, raspándome las manos. «José, levántate», gritó Edgar, tirando de mí. Cuando me puse de pie, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Entre las sombras, una figura alta y delgada nos observaba. Tenía los ojos brillantes y rojos como brasas. Su piel era grisácea y se movía con una lentitud antinatural. Edgar comenzó a rezar en voz baja mientras retrocedíamos. La figura avanzó y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo sus pies. «¡Corre!», grité. Corrimos sin mirar atrás hasta llegar a la entrada del sendero. Al cruzar el límite entre el monte y el pueblo, el ambiente cambió por completo. El aire era más ligero y las voces se desvanecieron. Nos desplomamos en el suelo, jadeando. «Nunca más volvamos allí»,
dijo Edgar con la voz entrecortada. Asentí, pero sabía que algo había quedado atrás, algo que no nos dejaría en paz. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura entre las sombras. Su mirada ardía en mi mente. A la mañana siguiente, decidí contarle lo ocurrido a don Eusebio, un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Don Eusebio escuchó mi relato con el ceño fruncido. Lo que viste no era un hombre, era un guardián oscuro. Ese altar es un portal que se abre cuando alguien lo invoca con las velas correctas. ¿Qué hacemos?, pregunté desesperado. El anciano suspiró. Hay que cerrar el portal antes de que algo peor cruce, pero necesitaré tu ayuda. Aquella noche, regresamos al monte con don Eusebio. Llevaba un saco lleno de hierbas, velas blancas y un cuenco con agua bendita. El ambiente estaba más tenso que nunca. Los árboles parecían observarnos y el viento llevaba consigo voces que erizaban la piel. Don Eusebio comenzó el ritual, encendiendo las velas y rociando el altar con agua bendita mientras recitaba oraciones en voz alta. De repente, el aire se llenó de un grito desgarrador. La figura oscura apareció de nuevo, moviéndose rápidamente hacia nosotros. El miedo me paralizó, pero don Eusebio no se detuvo. Levantó el cuenco y lo arrojó sobre la figura. Este emitió un chillido insoportable antes de desvanecerse en una nube de humo negro. Cuando todo terminó, el altar quedó en silencio. El ambiente se sintió más ligero, como si una carga hubiera sido levantada. Don Eusebio me miró con seriedad. Nunca regreses aquí, José. No todos los días se gana contra la oscuridad. Desde esa noche, he evitado el monte. Pero aún, cuando el reloj marca la medianoche, siento una presencia observándome desde las sombras. Y sé que lo que enfrenté aquella noche no ha desaparecido por completo.